Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, como todos los sábados a partir de las 13 horas, por estas pantallas de Chaco TV, para todo el interior de la provincia, para Resistencia y para las principales capitales del litoral argentino, porque nadie hoy, nadie, desconoce este festival que estamos viviendo todos los argentinos de encuentros, de desencuentros, de dimes y diretes, de exposiciones mediáticas, de contertulios, de alianzas, de que voy y no voy, que soy y no soy, que nos están llenando de incertidumbres y de falta de expectativas, cuando lo que de verdad tendríamos que tener en estos tiempos es un poco de paz y de sosiego. Y también esto nos anima a preguntarnos si todos estos actores de esta coyuntura que estamos viviendo y que seguramente uno de ellos va a tener la responsabilidad de conducir los destinos del país, tendrán la mente con la claridad suficiente para tomar medidas que nos saquen del estancamiento en donde estamos, que nos llena también de interrogante por lo que estamos viviendo. Y nos pareció interesante, como resultado de todo esto, hacer un desafío con los jóvenes que nos acompañan todos los sábados y con políticos que hayan tenido responsabilidades legislativas para cambiar opiniones sobre los problemas que hay en la salud, en la seguridad, en la política, con inflación, con recesión, con desempleo y con todos los problemas que conocemos a diario que no nos hacen vislumbrar ni un presente. Si yo les pregunto a ustedes qué va a pasar la semana que viene, nadie lo sabe. ¿Qué va a aumentar la nafta, qué no va a aumentar? ¿Qué no? ¿Que se aumenta dentro de un mes? Ayer se aumentó la nafta. Y así estamos viviendo en estos últimos tiempos este escenario que nos han instalado en toda la República, que nos conflictúan, nos hacen tener mal humor, la gente está violenta como resultado de todo esto que no queremos. Y están hoy con nosotros Elena Corregido, que fue senadora de la Nación, y Sergio Vallejo, que fue diputado en la provincia del Chaco. Y quiero iniciar con ustedes para que me den de un pantallazo cómo están viendo
esta coyuntura que estamos viviendo todos los argentinos en estas últimas 30 días. Y no sé lo que va a pasar la semana que viene. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Lo primero que puedo decir es que estamos mal y que no hay ninguna perspectiva de que podamos mejorar mientras tengamos este gobierno de Cambiemos, Macri, Cambiemos, que ha venido a esto, ha venido al saqueo, ha venido a hacer una transferencia de ingresos de la clase trabajadora a pequeños grupos muy concentrados de financieros, que nos ha dejado una deuda enorme de 100 años, en 3 años, que en 3 años tenemos una deuda que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. La verdad que la única esperanza que tengo es de que podamos los argentinos, los partidos políticos del campo nacional y popular, hacer una alianza generosa para que podamos cambiar este gobierno, para que podamos poner a dirigir el país personas que tengan el compromiso con los derechos de los ciudadanos argentinos, derechos con las mujeres, derechos con la infancia, derechos con los jubilados, que son las personas más vulneradas en este gobierno de Cambiemos. Así que mi esperanza, sinceramente, está en que podamos construir un gran frente con la fórmula Fernández-Fernández, y bueno, y sumar a todos los espacios políticos de Sergio, contradicción nacional y popular, ¿no? Quiero aclarar que Elena Corregido es del Partido Justicialista y Sergio Vallejo de la Unión Cívica Radical, que son los dos partidos que están dirimiendo la cuestión, y queríamos tener las dos caras de la moneda. Sí, la verdad que lo que más me preocupa es lo que vos planteabas, Jorge, al comienzo, el grado de agresividad social que estamos viviendo, y en ese aspecto seguramente quienes están en nivel político tienen mucho que decir y que hacer para tratar de que las cosas cambien. Por ahí lo que se ha generado en estos últimos tiempos, sobre todo en estos últimos tiempos, porque la verdad que la historia argentina es la historia de desencuentros muchas veces, ¿no? Pero creo que de un tiempo a esta parte la famosa grieta nos ha producido realmente una situación que es insostenible actualmente en lo social, en lo político, hasta muchas veces en lo familiar. Sergio, le pregunto, ¿dónde usted se ubicaría dentro de esta interna política hoy en día? Para mí, yo soy radical, que me he desafiliado a la Unión Cívica Radical. Fui afiliado durante 30 y tantos años y yo me fui de Cambiemos cuando era diputado, no sé, al tiempito que asumió Macri. O sea, yo la verdad he hecho una oposición, creo que respetuosa, férrea a muchas cuestiones del kirchnerismo, que ha dejado cosas buenas y malas como todo gobierno, yo creo, lo cual me da la autoridad política para decir lo que ahora digo, porque también no solo lo voté a Macri, sino que trabajé para Macri. Y hoy le digo que estoy no solamente decepcionado, sino profundamente preocupado, porque el escenario que tenemos, más allá de cómo lo quieran maquillar a partir de las estrategias de Durán Barba, el escenario es muy malo. Vallejos, ¿usted cree que todo el gabinete, o Durán Barba en este caso, o la gente que está trabajando en el asesoramiento, preparando los discursos para el presidente Mauricio Macri, le están pintando otra cosa del país que no es, que por allí eso es lo que ha golpeado y mucho en la apertura de sesiones a nivel nacional en su momento, y que se dio mucho que hablar en distintos puntos que el presidente Macri había mencionado, pero por otra parte también distintas provincias está perdiendo Cambiemos en estos últimos meses? ¿Qué opina de todo esto? No, yo no creo que le pinten a Macri un panorama distinto. Creo que todos ellos, incluyendo a Macri, pretenden pintarnos a nosotros un panorama como si el pueblo argentino fuera tonto. Ojo, que yo esto lo hablo con muchos que todavía están con Macri, correligionarios míos o no, y les digo, si ustedes tanto pánico le tienen al regreso del kirchnerismo, sepan que son los primeros que están facilitando ese regreso, porque todos los días nos están mintiendo, no hay ninguna de las
metas que se planteó el gobierno de Macri cuando asumió se vienen cumpliendo, muy por el contrario. Y lo que ya somos bastante grandecitos, cuando se nos viene a hablar de lo que en su momento se llamaba el shock de confianza, lo que hoy llaman la lluvia de inversiones, ya lo hemos escuchado con Alzogaray, con Martínez de Oz, con Cavallo y ahora con este gobierno. Y siempre, siempre que un gobierno de tinte liberal toma las riendas de un país, lamentablemente tenemos economías regionales destrozadas, desocupación, inflación y para frutilla del postre, una vez más los amigos del FMI, digamos, fiscalizando nuestro trabajo. Sergio, buenas tardes. Antes de empezar con mi pregunta, quería entrar a corregir, digamos, lo que usted estuvo diciendo recientemente. Alzogaray, Martínez de Oz, Cavallo. La verdad que yo no le veo ningún corte liberal a eso, si se quiere. Por ejemplo, con Cavallo teníamos un tiempo de cambio fijo, como es la convertibilidad, que ya todos lo conocemos, así que de ese punto de vista no se podría hablar de algo liberal. Elena, buenas tardes. Usted hablaba también hace un segundo que su propuesta Fernández parecía ser la solución a nuestros problemas en las próximas elecciones. Ahora bien, ¿cómo considera usted como imagen que viene que Cristina, digamos, sea vicepresidenta y ella presente a su candidato a presidente? ¿No tendría que hablar el candidato a presidente sobre su candidatura y mostrar sus propuestas y no que sea la candidata a vicepresidente la que lo haga? Parece una formalidad. Lo que pasa es que Cristina es quien conduce a todo un gran espacio político que es peronista, kirchnerista, como quieras. Es la líder de muchísimos argentinos y es la dueña de un caudal de votos enorme. Cristina es ella, digamos, es ella quien cede su espacio, porque ella podría perfectamente haberse propuesta como presidenta, pero en aras de la unidad, de ampliar la jugada, de incluir más sectores, de ganar las elecciones, cede esa primera magistratura y por supuesto que trabajan ella junto con un montón de compañeras y compañeros para la conformación de un gran frente nacional. ¿Y cómo, digamos, toman, cómo toman, digamos, la imagen de ella? Porque, digamos, ella fue presidente, los niveles de pobreza no bajaron, inclusive hasta se puede llegar a mostrar un pequeño aumento con todas estas causas judiciales que está teniendo. ¿Realmente dentro del Partido Justicialista se le tiene la confianza como para poder permitir que sea una candidata a vicepresidenta? Sí, absolutamente. Elena, Sergio, les quiero hacer una consulta. Primero que nada, buenas tardes. Hola. Durante la época de Néstor, hubo un momento en que su gobierno terminó en superávit y hasta hubo reservas en el Banco Central. Y desde ahí el gobierno de Cristina hemos tenido ligeramente pequeños aumentos, inflaciones y demás, y el Banco Central se quedó sin reservas. Con Macri no solamente ya no está sin reservas, sino que vivió del préstamo crediticio que estaba teniendo el gobierno de Cristina en su momento, y en vez de haber hecho las medidas que nos tendría que haber tomado de ajustes en su momento, lo dejó patear 2 años y terminamos con este ajuste que nos hizo aún peor a todos. Yo quiero saber de sus posturas, de haber ocupado cargos como diputado y senadora. ¿Ustedes creen que la Argentina necesita una política económica de largo o a corto plazo? Como quieras, de las dos formas. Lo que nosotros estamos discutiendo nuevamente en estas elecciones del 2019 es realmente qué proyecto de país queremos. Vos hablas del superávit y de las reservas y demás. Cristina dejó reservas en el Banco Central, que este gobierno las esfumó en 2 minutos. Entonces, aún así, Cristina soportó la crisis internacional. ¿Se acuerdan? La crisis financiera, donde todo el mundo perdía las propiedades, que los estados europeos financiaron a los bancos y no a las personas. Cristina hizo un llamamiento muy importante en los organismos internacionales para terminar con la timba financiera, logró el apoyo de un montón de 157 países, etcétera, etcétera. Es una excelente vicepresidenta para que justamente ante los foros internacionales pueda salir a defender nuevamente esa postura frente al mundo financiero especulativo. Bueno. Entonces, hay medidas de largo plazo y hay medidas de corto plazo. Seguramente el gobierno que viene, entre las medidas a largo plazo, tendrá que juntarse con el Fondo Monetario, ver cómo se refinancia la deuda, cómo la podemos pagar. Y también va a haber
que tomar medidas a corto plazo, en el sentido de que sabemos que hoy más del 50% de los argentinos está bajo la línea de pobreza. Tenemos niños, 4 de cada 5 son pobres. Tenemos problemas tremendos con la exclusión de los argentinos. Entonces, por supuesto que hay que tomar medidas en los dos sentidos. ¿Puede ver la situación de Sudamérica, que cada vez hay más gobiernos de derecha, ¿sí?, en las cuestiones económicas internacionales en Sudamérica, como un factor para las medidas económicas que pudiese llegar a tomar el gobierno de Cristina? Yo creo que si la fórmula Fernández gana las elecciones este año, va a ser una esperanza para Latinoamérica, para que los pueblos, porque no es casual que haya ocurrido simultáneamente en América Latina este giro de los gobiernos de izquierda hacia los gobiernos de derecha, y que además sabemos que empezó con el golpe de Estado que le hicieron al primero, ¿cómo se llamaba? El de... ¿Irigoyen? No, de América del Caribe. Después lo que le hicieron en Brasil. Es decir, una seguidilla de acosos, de noticias falsas, para ensuciar justamente a todos los gobernantes latinoamericanos, a Correa en Ecuador, a Cristina en la Argentina, a Lula y a Dilma en Brasil. Entonces, por supuesto que todas esas políticas son guiadas por el país del norte, lo sabemos, porque consideran que nosotros somos el patio trasero y que nosotros somos con nuestra hambre, con la pobreza de nuestra población, tenemos que solventar el nivel de vida de Estados Unidos. Sergio, ¿por qué la Unión Cívica Radical sigue acompañando a Cambiemos o sigue integrando a Cambiemos? Institucionalmente, porque yo creo que muchos militantes, e incluso institucionalmente, se ha producido un pequeño quiebre que vamos a ver hasta dónde llega. Yo en su momento he hablado personalmente con algunos amigos de, digamos, dirigentes nacionales y que opinábamos lo mismo. Usted es un verdadero radical. ¿Cómo? Usted es un verdadero radical porque realmente tomó una decisión radical. Yo me siento un verdadero radical. Como decía el padre radical. Raúl Alfonsín, padre decía que el límite es la derecha. ¿Qué te voy a contestar yo, no? Pero la verdad es que yo le digo a mis correligionarios, algunos se enojan. A mí no me sirve que me recuerden si Cristina o qué sé yo tienen causas judiciales o no. Hoy tenemos que analizar el gobierno que nos toca, que es Macri, y nosotros como radicales recordar que nuestro nacimiento en política tuvo que ver justamente con esquemas revolucionarios que iban contra el roquismo. Pero en su momento. usted piensa de alguna manera, usted como ex radical de alguna manera, que su esencia es radical, ¿usted piensa que el radicalismo va a seguir siendo el calzoncillo de alguna manera mal dicho, mal y prontamente dicho, de Cambiemos? La verdad que para ser radical no hace falta una ficha de afiliación, así que yo hasta que me muera voy a seguir siendo radical. Sergio, la peleé de adentro, traté de... Pero por otra parte yo no soy el dueño de la verdad. Si hay una convención donde se vota y se decide, es como la Iglesia Católica. Yo, por ejemplo, soy una persona que vivo hace 20 años con la misma mujer, pero no comulgo porque todavía no me casé. Entonces, o acepto las reglas de juego y las cumplo, aunque vayan en detrimento. O sea, lo mismo pasa con la UCR. Yo la peleé de adentro, la convención y muchos radicales, la mayoría opina distinto que yo. Yo no soy el dueño de la verdad, pero yo creo que el macrismo está lejos, en las antípodas de lo que son las banderas de Alén y de Irigoyen. Vallejos, le hago una consulta. Hay representantes de la UCR, diputados, exdiputados, que si hacemos un mea culpa y realmente somos transparentes ante la sociedad, temen de dar un paso al costado porque realmente se encuentran en este caso como usted decepcionado de lo que justamente ha pasado, y eso fue lo que también quizás fue una de las cosas que lo llevó a dar un paso al costado o a desafiliarse. ¿Cree que hay legisladores actuales que están en esa situación y no se anima a dar un paso al costado por X motivos? Hay de todo, hay gente que está pensando, otros que siempre están esperando que el dedo les indique hacia dónde tienen que caminar.
Hay dirigentes de primerísimo nivel que a mí me llama mucho la atención, incluso ahora en el Comité Provincial o en el Nacional también y Capital, que sinceramente me asombra que no tomen una decisión. Y otros que se estarán convencidos que esto es lo bueno, ¿no es cierto? Cada uno piensa como cree, pero yo quiero decir una cosita con relación a lo que vos preguntaste, respecto a las políticas de corto, mediano o largo plazo. Hay un error que comete muchas veces, me parece a mí, y que cree que una política de Estado la puede hacer un economista. El economista no puede hacer una política de Estado. ¿Y quién la vas a hacer si no es un economista? Porque cuando se trata de política económica... Un estadista, porque si vos ponés criterios netamente economicistas, vos te olvidás de cuestiones centrales que tienen que ver con la solidaridad social. No hay que olvidarse que la economía en sí es una ciencia social, así que no habría que dejar de lado esa disputa. Por supuesto, pero no es un almacén el Estado donde te tiene que dar ganancia y vos ponés la caja a fin de mes. Porque hay países, por favor, como Francia, donde ellos saben que van a pérdida con el transporte, por ejemplo, pero lo incentivan porque saben que, aún perdiendo allí, ganan en lo que es la comodidad, incentivo laboral, el tema del medio ambiente, un montón. A eso me refiero. Por supuesto que en el equipo tiene que haber economistas, porque no se puede llevar adelante una estrategia si no está un economista. Pero dejar en manos de un economista es una visión. Yo cuando lo escucho, algunos saben todo ello, ¿eh? Sí, pero cada vez nos hundimos más. Claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, que me expliquen estos señores economistas que tienen la receta. ¿Por qué el país está cada vez peor? Yo le voy a explicar si quiere. No soy economista, pero se lo puedo explicar. Pero antes de explicárselo, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted le conferiría sus finanzas a un contador, por ejemplo, que tiene causas judiciales o está acusado por fraudulento? No lo creo. Así que, como tanto, nosotros tampoco nos vemos obligados a confiar en una persona que ya trajo pobreza, que ya demostró su falta, digamos, de manejo en nuestro país. ¿A quién te refieres? ¿A Cristina? Sí, encima estamos hablando de ella y el candidato a presidente es Alberto Fernández. Entonces tendríamos que ver por ese lado, porque la decisión y la causa hoy en el 2019 ya no es algo ideológico, es de sentido común. Entonces por ahí podríamos ver, no seguir votando y poniendo a políticos en nuestra mesa que ya estuvieron muchos años y los seguimos poniendo. Entonces podríamos confiar en un economista, podemos confiar en un ingeniero, alguien que tenga un sentido común. Corregido, a ver, usted decía hoy que Cristina Fernández de Kirchner es una dueña de una gran cantidad de votos en la República Argentina, ¿sí? Y eso está más que claro, ¿no? Pero ahora hay una cuestión también que determinado porcentaje de la sociedad está en duda en una cuestión de que una persona que viene con causas de corrupción, con una fórmula que la verdad que para muchos cayó bastante fuerte, porque en su momento Fernández había criticado duramente al gobierno kirchnerista y en estos últimos días se conoce la fórmula Fernández-Fernández. No hay esa gran cantidad de gente que cree votar a Cristina Fernández de Kirchner, que piensa que con este quilombo que está pasando la Argentina, ajuste, $1 por encima de los 45 pesos, piensa que ella podría llegar a solucionar y tratar de enfriar las papas que hoy están calientes en estos momentos? ¿Vos me estás preguntando si que Cristina sea la presidenta? Exactamente. Sí, para el núcleo duro del kirchnerismo, por supuesto que la fórmula causó un cimbronazo, porque todos estaban esperando que la candidata sea ella. Pero evidentemente en este camino de abrir la jugada, de romper asperezas con otros sectores, de generar confianza en otros espacios, declina su candidatura a presidente y lo invita a Alberto Fernández a ser su presidente, que como bien vos dijiste, fue crítico de su gestión en algunos aspectos. Entonces me parece saludable. Me parece saludable que quien ha tenido ha ocupado el cargo de presidente de la República pueda reconocer otros criterios, que los pueda sumar, que nos podamos escuchar entre todos los que queremos un país distinto, un país que considere los derechos de todos, que esté atento a la cuestión humana, a lo que le pasa
a los argentinos y a las argentinas. Si hablamos de cuestión de derechos... Un momentito, tenemos que ir a un corte y volvemos en un minuto. Yo también voy a dejar una pregunta. ¿Hay sana honestidad en todo ese nombramiento y estas todas alianzas y todo esto que se está haciendo? Bueno. Porque hay mucha falta de credibilidad en toda esta cuestión. La dejamos picando. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus dos presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Hola, bienvenido a mi nueva casa. Vení, pasa. Por fin dejamos de alquilar. Acá podemos proyectar a futuro. Me abrazó mi hijo y me dijo, mamá, esto es vida. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Bien, ya estamos en el segundo bloque y como lo hacemos habitualmente, salimos a las calles de esta ciudad a preguntar a la gente qué opinaban de la situación política que estamos viviendo todos los argentinos. Y esta fue la respuesta, interesante, escúchenla con atención. Yo creo que son múltiples factores. La educación pública viene en franca decadencia hace 40, 50 años. Probablemente tenga que ver también aspectos económicos, los docentes cobran mal, las familias están mal económicamente, hoy la escuela es prácticamente un refugio para chicos, muchas veces van por el comedor escolar. También hay que hacerse cargo de que lamentablemente nuestros docentes no son lo que eran antes. Bien, a veces tenemos errores como todos, ¿veo? Esta era una batería de testimonio que hicimos para el programa de la semana pasada donde hablábamos de educación. Yo no sé si pudieron encontrar la batería de testimonios que hicimos respecto a la pregunta que yo dije antes de
de lanzar esta batería, que valga la redundancia. Pero si no está así, bueno, continuemos, ¿no es cierto?, con lo que estábamos hablando. Había algunas preguntitas que querían hacer los chicos, así que las escuchamos. Desde el punto de... Elena, buen día primero que nada. Le quería formular una pregunta. ¿Cómo ve usted las expectativas o qué proyecciones políticas de despliegue de medidas que puede ocurrir en un hipotético caso que Cristina fuese electa, bueno, como ya lo propuso, vicepresidenta en este caso y Fernández presidente? Pero primero que nada teniendo en cuenta unas pautas. Usted había mencionado que, bueno, por lo menos rescata que Cristina dejó un fondo en la reserva. Yo, desde mi punto, considero el gobierno de Cristina en sus medidas, en su gestión fue un poco mejor que el gobierno de Macri, pero sin embargo tuvo actitudes viciosas como la del pago irrisorio de deudas externas que no me parecieron para nada justas y que no debían ser pagadas. En el caso que, considerando que Macri contrajo una exagerada cantidad de deudas externas para nuestro país, ¿qué le hace creer que Cristina no vaya a hacer lo mismo? Y ejecutando esa medida, quedemos sin reservas. Yo, desde mi caso, creo que sería una grave situación y como todas las medidas de deuda que están ejecutando tanto el FMI como las naciones extranjeras o lo que sea, se están llevando a cabo un plan de canje de deuda por territorio. Ya lo estamos viendo, tenemos en el país distintas bases militares, incluso de investigación de naciones extranjeras, no solamente Estados Unidos, sino como China, que aunque nosotros no nos demos cuenta, incluso los medios lo están invisibilizando, es realmente una grave medida. Y en unos pocos años, si la situación se sigue deteriorando o llegando a un nivel peor, esto puede ir empeorando a un punto crítico. Es realmente peligroso para la sociedad argentina. Bueno, ¿Qué denuncia, no? Cuidado con esto. Sí. Realmente es tremenda la situación que vos describís y que realmente ocurre. Pero mi confianza está puesta en que Cristina ha sido una presidenta que todas sus acciones siempre han sido a favor de la soberanía. Yo creo que ha sido la presidenta de la soberanía. En la historia argentina, Cristina se destaca por la defensa de la soberanía, en todos los sentidos. En la discusión de Malvinas, con la ley de extranjerización de tierras, con el desarrollo de los ARSAT, porque eso también es soberanía. Y yo recuerdo que a los pocos meses de asumir Macri, lo primero que hizo fue violentar el proyecto ARSAT, entregárselo a los franceses, destruir para los que no que saben, era para ARSAT es el sistema satelital, de transmisión satelital. Entonces, yo la verdad que con toda mi honestidad, con todo lo que sé, espero que Fernández sean nuestros próximos presidentes, porque dentro de su así concepto no de hay que soberanía, trabajar solamente la cuestión de la economía, cómo resolvemos los ingresos de los argentinos y cómo pagamos la deuda. Acá tenemos que resolver la cuestión de la soberanía. Dentro de su concepto de soberanía también entra lo que es el Mercosur, porque no olvidemos que cuando fue el mandato de la presidenta Cristina, estábamos atados a lo que son las decisiones de todos los países integrantes del Mercosur, como por ejemplo Bolivia, Venezuela, cuando estaba Hugo Chávez. Entonces, no dejemos y por de eso lado se que generó no el éramos tan UNASUR, soberanos. por eso se generó UNASUR, que Macri lo está desmantelando, y también ser el Parlasur. Sin depender de un Mercosur. Bueno, pero digamos. justamente porque si nosotros, ya lo decía Perón, si nosotros lo decía San Martín, si la América Latina no va unida, si no construimos la patria grande, vamos a ser siempre víctimas de las grandes potencias que van a hacer con nosotros lo que quieran. Elena, entonces, ¿qué es un modelo? Le pregunto. Sí. Con respecto, ya han pasado 11 años de la polémica votación en contra de la resolución 125. Sí. Y le quería preguntar hoy si lo volvería a hacer y por qué lo hizo, que fue tan polémico. Sí. Me gusta la pregunta. La verdad que me gusta porque me gusta poder explicárselo así a tanta gente que no ha tenido la oportunidad quizás de hablar conmigo sobre la 125.
Nosotros con Capitanich empezamos la campaña para el 2007, el 9 de marzo del 2007, cuando Capitanich en la Universidad Popular presentó algunos candidatos, entre los que estaba yo, y empezamos la campaña para la gobernación del 2007. Nos costó mucho, incluso nos costó mucho que nos acompañen muchos compañeros, porque creían que no íbamos a ganar. Y bueno, y nosotros bueno, la hicimos. La verdad que puedo decir que Capitanich y yo hicimos la campaña del 2007 con otros compañeros. ¿Cómo reacciona a Pero, la situación de que... déjame que sí. te explique la 125. Asumimos, bueno, ganamos las elecciones. Nos dimos cuenta que ganamos las elecciones en un acto que se hizo en agosto más o menos, o julio, en la Montenegrina, que son los pagos de Capitanich. Pequeños productores habían llegado al campo a encontrarse con nosotros por su cuenta. Eran miles. Sergio y Elena. Sí, ahí nos dimos cuenta de que podíamos ganar las elecciones, porque no era gente que había llevado nadie, estaban los pequeños productores, que quiero decir que son los pequeños productores los que han construido esta provincia, los que han arado la tierra, los que les montaron cuando vinieron en la inmigración, que les dieron los montes y hachazos limpiaron los montes y sembraron la tierra. Y con ese trabajo, con 100, 200, 300 hectáreas, mandaron sus hijos a estudiar, como a mismo Jorge Capitanich, que es hijo de pequeños productores. Y eso fue lo que permitió el trabajo de esos pequeños productores, el crecimiento de la provincia, el ascenso social, etcétera, etcétera. ¿Eso fue lo que te incentivó como senadora? Eso es lo que nos pasó. Claro. Llegamos en el 2007, a fines de 2007, hubo un aumento en las retenciones. Sí. Claro. Llegamos yo asumo el 10 de diciembre del 2007, empieza el 2008 y Lustó saca la 125. Sergio y Elena, que hubo mucha resistencia de los pequeños tengo una productores. pregunta. Y tanta fue la resistencia de los pequeños productores que terminaron aliados con la sociedad rural. Sí. Y la verdad es que cuando uno gobierna, tiene que tener medidas diferenciadas para los distintos. Porque no podés hacer una resolución de retenciones para todo el campo, porque todo el campo no es lo mismo. Entonces, esa resolución 125, a mi criterio, lo único que iba a lograr es que los pequeños productores que iban a tener que pagar el costo de flete, todos los descuentos que le hacen, los descuentos que le hacen los exportadores y que se los hacen al momento de dejar la producción, y que ellos hacen pingües ganancias con la diferencia de la venta en el puerto de salida y en el puerto de entrada. Todo eso no se tocaba. ¿Cómo reaccionan Entonces, al hecho la de los 125, nosotros incluso en el Senado propusimos parar un poco la pelota, tratar de arreglar con los pequeños productores, darles incentivos a los pequeños productores para que, si no, iban a terminar alquilando o vendiendo sus campos para los grandes pools de siembra, que ni siquiera son gente que vive en la Argentina, viven en Nueva York, no les interesa nada. Entonces yo la verdad que tenía un fuerte compromiso con los pequeños productores de la provincia del Chaco y bueno, y cumplí con ellos. Adelante. Buenas tardes. Les tengo una pregunta a los dos. Ustedes como personas, como los cargos que representaron, ¿qué opinan sobre el quiebre o la rivalidad que se produjo hace unos años entre le voto a Cristina o le voto a Macri? ¿Qué pasó? ¿Se mediatizó o se le dio mucha importancia a esa rivalidad y se dejó como de lado a exponer lo que otros partidos políticos proponían? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Y bueno, la verdad que es grave esto, porque en lugar de discutir, por ejemplo, ahora mismo en este escenario preelectoral, cuáles son las propuestas de los distintos precandidatos, estamos simplemente barajando nombres, tirando nombres, y haciendo análisis de bajo nivel, la verdad, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay personas interesadas en llevar adelante este tipo de análisis. Muchas veces la gente lo hace por torpeza o por desinterés o por distintas cuestiones, pero no vamos al
al fondo del tema, que yo creo que es ver de qué manera construimos en un país tan hermoso como el que tenemos, con tantas posibilidades, tantas ventajas comparativas, un futuro mejor, que es lo que todos queremos. Fíjense que cada gobierno que llega parece pretender marcar una impronta. El mismo Macri ahora dice que comienzan a hacer las cosas bien después de 80 años. Entonces yo hago un doble análisis. Primero, ¿qué tendrían que decir mis correligionarios? Porque en esos 80 años involucramos también gobiernos como de Alfonsín y de Ilía. Y de la Rúa. Y de la Rúa, bueno, muy cuestionado, por supuesto. Pero la segunda pregunta que yo le haría, en esos 80 años de fantasía en la que hemos vivido según el macrismo, el propio Franco Macri, padre del presidente, se hizo multimillonario. Son los mismos que nos dicen, dejemos de vivir de prestado y toman una deuda monstruosa al FMI. Entonces ese nivel de incoherencia, ojo, yo no me enojo en el sentido, digamos, Macri hace lo que a él le convenga, por supuesto, y no es de mi partido. Lo que me duele mucho es el silencio de mis correligionarios. ¿Tendrán miedo a algo? ¿A este silencio? Como dije hoy, algunos tendrán miedo, otros no se dan cuenta. Les conviene políticamente. Otros no les conviene porque tendrán sus conveniencias. A mí no me asusta nada. ¿Qué opina de Sergio Massa? De este movimiento que está haciendo Voy para Alternativa Federal, quizás pasa Unidad Ciudadana, se está paseando por distintos canales de televisión, lamentablemente mostrando un oportunismo político muy notorio, y la gente se sigue muriendo de hambre, el dólar está superando los 45 pesos, se dijo que el mes que viene recién se iba a incrementar el combustible, hoy se volvió a incrementar. La gente no nos quiere mucho a los políticos y tiene su motivo, y en consonancia también a lo que dijo Brenda y a lo que dijo Darío recién, ¿cómo reaccionan al hecho de que hay personas que están, digamos, no queriendo ir a votar en estas próximas elecciones, tanto provinciales como nacionales? Se va por el hecho de que es obligatorio, también porque la gente se da cuenta que hay una gran hegemonía política. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, y me atrevo también a decir desde el punto de vista social, el gobierno de Macri no tiene muchas diferencias, digamos, hablamos de control de precios, de inflación, de un tipo de cambio ya casi fijo. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas? ¿Que miren otras alternativas o que se sigan cegando entre Macri o Cristina, como estuvimos hablando durante todo el programa? Yo creo que, a ver, nosotros veníamos con el gobierno de Cristina en un franco proceso de inclusión de derechos, de bienestar, tanto que Rosendo Fraga dijo que estábamos delirando cuando creíamos que teníamos derecho a tener una casa, vacaciones, teléfonos, celulares y demás, ¿no? Yo creo que sí, que todos nos merecemos vivir con esas condiciones de equidad, no digo de igualdad, de equidad, donde cada persona que se levanta temprano, que trabaja, que estudia, que procura mejorar su situación familiar, tiene derecho a tener ese progreso, y para eso es importante que el Estado regule las cosas para que eso ocurra. La gente, cuando fueron las elecciones en el 2015, es que ganó Macri, 2015, la gente le creyó porque él le prometió, anclándose, formando la grieta, le hizo creer a la gente que todas esas cosas, que esos límites que ponía Cristina en la economía para justamente preservar los ingresos de los argentinos, para que todos podamos vivir un poco mejor, eso eran cosas que él iba a eliminar y que íbamos a estar todos mejor. Ahora, les pregunto una cosa, ¿cómo ustedes, como ya políticos que ya no ejercen, ¿cómo ustedes ven sí, ejercemos. Uno milita siempre. Sí, uno siempre va a ser políticamente en sus actividades. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes el hecho de que, la verdad que podría decir en más de 30 años, porque la verdad que yo tenga uso de memoria, jamás he visto que en un discurso presidencial o de candidatos a presidente no se tiren confeti de colores? Es más, el último gran balotaje que tuvimos, el último debate presidencial, de candidato a presidente, que fue Macri y Scioli, siempre lo que me va a quedar grabado a la frase es: Daniel, ¿qué te han hecho? En vez de todo un discurso de mi propuesta para mejorar el país es esto, o Scioli, mi propuesta para mejorar el país es esto. Se ha vuelto siempre un confeti de colores. ¿Por qué? Porque están apuntando más al marketing
que al discurso profundo, que a la discusión de ideas. Ahora, tomando lo que dice que Cristian, la discusión de ideas. Por eso también yo creo que todos Cristian, los votantes tenemos una responsabilidad. Estamos en el mundo de las comunicaciones. Antes nosotros, hoy recordábamos, cuando éramos jóvenes esperábamos el cartero para tener noticias de alguien. Hoy en el mundo de las comunicaciones, donde toda la información está al instante, podemos poner en el Google quién es Juan Pérez y nos van a aparecer todos los Juan Pérez que hay, que hicieron y que no hicieron. ¿Y qué piensa? Corregido, ¿Y qué hizo? le consulto. En medio de este plano electoral tan polémico y que lamentablemente se están definiendo las fechas, los precandidatos y lamentablemente más de 40 millones de argentinos la están pasando muy mal. ¿Usted qué cree? ¿Hacia dónde puede llegar a apuntar la gente? Y va para los dos la pregunta. ¿Hacia la continuidad de este gobierno que está ajustando cada vez más fuerte, la gente no llega a fin de mes, se siguen perdiendo las fuentes de trabajo? ¿O hacia una fórmula tan polémica también, pero con una figura que ha sido muy criticada por hechos de corrupción? Bueno, yo quiero decir que las críticas a Cristina por la corrupción yo las desestimo absolutamente. Sabemos perfectamente cómo opera la justicia. Creo que en la Argentina estamos ¿Usted cree en la judicialización de la justicia? Sí, de la política, sí, absolutamente. Creo que estamos en una etapa en la Argentina, y lo digo seriamente, y no con el espíritu de polemizar, ni ponerme de este lado ni del otro, porque yo la verdad que a la grieta la detesto, los malos tratos no me parecen correctos, y me parece que hay que bajar los niveles de violencia para que podamos conversar, entendernos y construir una sociedad mejor. Pero que la verdad que la justicia también tenemos que llegar al momento de una justicia independiente, seria, responsable. Sabemos lo que pasa en la justicia federal, sobre todo en Comodoro Pi. Y me parece que bueno, que como argentinos tenemos que tratar de La justicia tiene que ser un órgano independiente y no dependiente del por Estado. Supuesto, y tenemos que mejorar las instituciones. Ambos estados, ambos mandatos están infiriendo y muy fuerte en la justicia federal. Tenemos que por eso digo, es el momento en el país en que tenemos que revisar nuestras instituciones y cuáles van a ser los mecanismos para que sean realmente autónomas, independientes, responsables, justas. Elena y Sergio, yo les pregunto, ¿por qué cuando un presidente es electo presidente inmediatamente quiere sumar dos cosas? Mayoría en el Congreso y poner los jueces que le apetece. Todos. Nosotros ya somos veteranos y en todos los gobiernos, desde el 83 en adelante fue así y antes del 76 también fue así. Bueno, pero eso es normal. Por eso la pero propia, no debiera ser normal. Bueno, pero la propia Constitución a Cristina le criticaron bien. porque habían concursado muchos jueces y se demoraba incluso en hacer las designaciones y demás. No creo en eso. Incluso quiero decir otra cosa. Néstor, cuando una de las primeras medidas que tomó cuando asumió fue nombrar a Elena Hayton, a Carmen Ajibay y a Zaffaroni en la Corte, y la verdad que teníamos una Corte de lujo. Quisiéramos volver a tener una Corte del tamaño de esa Corte de Justicia que tuvimos, y no como en este gobierno que por decreto de necesidad quiso meter 2 jueces por la ventana. La verdad que hay una diferencia muy importante entre ambas formas de gobernar. Última pregunta. ¿Ustedes cómo opinan qué opinan de las personas que afirman que la grieta, esta grieta política, es la mejor cosa que le ha pasado a la Argentina? Porque hay políticos, y conozco muchas otras personas afines a cualquiera de los dos partidos, tanto kirchnerismo como macrismo, que dicen que la grieta es lo mejor que le pasó a la Argentina. Yo no los escuché, pero la verdad me parece una barbaridad. Sí. No los escuché, pero yo creo que en eso coincido con Elena totalmente. Tenemos que tratar de pacificar. Y también otra cuestión que quiero resaltar, hoy en día, digamos, la democracia se cura con más democracia y con más responsabilidad de parte de la gente. Hoy en día es muy difícil que el que no quiera acceder a información respecto de un candidato, de un político, no pueda acceder. Tiene que molestarse un poquito y llega. Por eso, digamos, yo le decía a Jorge, lo de la intromisión del Ejecutivo en los otros poderes, es una historia desde que el mundo es mundo, pero tiene que ver con el equilibrio que la propia Constitución trata de resguardar a partir de normas
concretas, pero siempre va a ocurrir que el Ejecutivo, acá nomás en Chaco ahora, con el tema de la modificación de la integración de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubo un fallo, creo que en primera instancia o en Cámara, dando marcha atrás con lo que resolvió la Cámara de Diputados. Entonces yo no puedo estar de acuerdo o en contra de esto, pero lo cierto es que la pregunta es si hay o no una intromisión de un poder sobre el otro. Pero es propio del juego democrático también. Elena. Quiero decir una cosita. Ahora, desde el 2015, el 3 de junio es la marcha por Ni Una Menos. Este año en el Chaco la vamos a hacer desde el servicio 137 porque queremos pedir por Ni Una Menos, por menos violencia. Queremos pedir por la emergencia, por la violencia contra las mujeres. Queremos pedir por la cesación de las jubilaciones de las amas de casa, llamadas amas de casa. Y queremos pedir también para que se jerarquice el servicio 137, que están empleadas que están precarizadas, y el servicio de atención a las víctimas de violencia. Parece una marcha importantísima. Así que bueno, en nombre de todas mis compañeras del campo nacional y popular y de los espacios feministas, estoy aprovechando este espacio para invitar a todos y a todas. Esto es otro precio. Esto es otro precio. Bueno, quiero cerrar este programa con la batería de testimonio que quedó pendiente sobre qué opinaba la gente sobre la situación que estamos viviendo. Vamos a ella. Y si gana Macri, mal. Tiene que la oposición unirse y armar un programa de salvación nacional, porque no va a ser fácil tampoco para el que gane las elecciones con los condicionamientos de endeudamiento y de exclusión que hay en el país. No sé a quién voy a votar, porque realmente no me parece bien de ninguno de los dos lados. Desastre. Con este gobierno, mal. Si no hay un cambio, el pueblo está sufriendo cada vez más. O sea, esperemos que los argentinos aprendamos a votar y votemos bien en diciembre, en octubre. Totalmente incierto lo veo al futuro del país. Espero que mejore, espero que decidamos bien para el futuro y que podamos elegir mejor de lo que elegimos la última vez. Y yo creo que los políticos van a tratar de mantener la calma lo más que pueda para que se lleve bien las elecciones, es lo que le conviene, ¿no? Lo veo muy malo, y con los políticos que tenemos y todos los que están postulándose nuevamente, creo que vamos a seguir con más de lo mismo. Entonces soy bastante negativo al respecto. Yo soy optimista. Pienso que después de las elecciones vamos a empezar la recuperación. Bien, porque es un cambio cultural. Sí o sí tenés que cambiar, no podés seguir como estábamos siguiendo. Acá hay que laburar, loco. Esto que yo estoy viendo, esto nos aporta al trabajo. La Argentina tiene que trabajar. Cuando la Argentina trabajó, la Argentina está arriba del mundo. Hay que decir que el gobierno de Macri está bastante, deja mucho que desear, pero bueno, tampoco hay que tirar mala onda, ¿no? O sea, hay que meterle para adelante también, o sea el gobierno que venga, hay que tratar de que las cosas salgan bien, porque así como vamos ahora no estamos yendo a ningún lado. Un desastre. Bien, señores, el tiempo se nos acabó. Hasta para hacer una conclusión. Nos vemos el próximo sábado con más desafío. Que tengan buen fin de semana. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club.
nuevas obras nos dan la posibilidad de trabajar bien y con calidad. Con la escuela en condiciones podemos aprender mejor. Este Zoom es completamente nuevo. La educación pública es la base de nuestro futuro. La educación de los niños es un derecho fundamental. Con el esfuerzo de todos, lo estamos haciendo. Chaco, Gobierno del Pueblo. Llena tu mesa de sabor con los helados Pompiú. Compartidos en sus 2 presentaciones tradicionales de 3 litros. Encontralos en el súper más cercano. Helados Pompiú. Sabores para compartir. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte